hacer y cosas a través de las cuales Dios me va a sorprender si yo me guardo firme y fiel en su camino, sin desmayar, sin decir, bueno, hoy sembré y mañana no recibo lo que sembré, pero todavía no llegó el tiempo de cosecha, pero ya me desanimo y dejo de sembrar. Y realmente Dios nos hizo ricos en Él. Dios nos hizo ricos en Él. No solamente porque nos rescató del infierno, sino que nos dio un montón de promesas para nosotros. Nos dio un montón de consejos para armarnos en esta vida que tenemos que transitar. Nos dio un montón de enseñanzas para que no permanezcamos y seamos sorprendidos por el enemigo que quiere dañar nuestras vidas y nuestros corazones. Pero es importante que esas enseñanzas las conozcamos. Por eso empezamos a trabajar con el discipulado. Por eso trabajamos en la enseñanza de la palabra, por eso buscamos de abarcar todas las áreas para llegar al conocimiento del Señor, porque esto va a ser lo que nos va a mantener sanos y fuertes y tener sabiduría de Dios para poder abrir la puerta que Dios permite que abra y no la que yo quiero que se abra. Entonces el Señor dice, bueno, buscadme y me hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo esto es palabra de Dios. Todo el que llama se le atiende. Entonces yo tengo que tener la seguridad de que si yo golpeo la puerta del Señor, el Señor me va a atender todos los días, a cualquier hora del día, el Señor me va a atender y va a ayudarme para que yo pueda ir por la puerta que Él me abre y no por la de al lado y no por la de la vuelta que me queda más cómodo, sino por la puerta que Dios me abre. Sin duda que Dios va a hacer milagros y maravillas, porque sigue siendo el mismo. Él no cambió a través de los años, Él sigue siendo el mismo, Él permanece fiel. Pero el problema pasa cuando nosotros no cerramos nuestras defensas en el Señor y nos fortalecemos en Él. La ciudad de Jerusalén, dice la palabra, que estaba devastada, no tenía puertas, los muros estaban derribados, pero al no tener puertas, no tenía filtro. Entonces la gente que vivía allí, encima que estaba devastada, le robaban lo poco que tenían. Venían las bandas de ladrones, de criminales, se llevaban a las mujeres, se llevaban a los niños, se llevaban los bienes, se llevaban lo poco que había, el ganado, lo poco que quedaba sembrado, porque no tenían puertas. Y vos fijate que si vos lees la historia de Nehemías, vas a encontrar que específicamente trabajaron en restablecer esas puertas, porque era la manera de evitar que el oprobio siga, era la manera de evitar que Satanás siga robando las vidas y los corazones. Y eso nos pasa a nosotros. Hoy no tenemos los muros físicos que nos rodean ni las puertas, pero sí las tenemos en el plano espiritual. Y cuando esas puertas están destruidas, el enemigo entra y saquea. Y el enemigo no te mira con ojo de amor y no te dice, bueno, un poquito le voy a dejar. Viene y te saquea y te roba todo. Te roba la paz, te roba la familia, te roba el ministerio, te roba todo lo que el Señor te dio. Él viene y te lo viene a buscar y te lo roba. Y quiere que vos estés postrado o postrado por el resto de tu vida. Que te sientas fracasado, que te sientas que no podés llegar a conseguir nada, que te sientas de que tus oraciones no son escuchadas, que te sientan que a nadie le importás. Pero eso sucede cuando después que el enemigo entró y saqueó, ya no hay más nada. Pero la sabiduría que Dios nos ofrece es aquella que nos lleva a evitar que estas cosas pasen. Y el Señor nos enseña a través de su palabra la importancia de las puertas en nuestra vida. Muchas veces abrimos puertas a comentarios, muchas veces abrimos puertas a mirar lo que tiene el otro, muchas veces abrimos puertas de engancharnos en la queja y en el reclamo y en la murmuración, pero pocas veces abrimos puertas que nos llevan a la gracia de Dios, que nos llevan a predicar el Evangelio, que nos llevan a servir incansablemente, que nos llevan a buscar resultados de aquellas cosas que Dios nos promete. Porque la iglesia creció a través de los años, a través de la historia. La iglesia fue desarrollada por Dios que operaba en la vida de las personas. Pero también el Señor le dijo, mire, hagan esto, busquen a las personas, enseñen la palabra, hagan discipulado, porque estas cosas van a traer edificación en la iglesia.
Anoche, cerca de la 1 de la mañana, recibo un mensaje de Juan que me dice, ya habíamos estado hablando a la tarde, ¿no? Porque los sábados a la tarde tenemos nuestra reunión. Y dice, vino gente nueva, y si el Espíritu de Dios se movió. Y a mí me dio tanta alegría cuando vi eso. Yo no sé si usted se pone contento porque son nuestros hermanos. Están allá trabajando, peleándola, son menos que nosotros, la mayoría son nuevos. Hay personas que están adquiriendo formación, son jovencitos los que trabajan y Dios es el que hace la obra. Amén. Porque Dios es el que mira los corazones. Dios es el que mira la preocupación. Habíamos estado hablando, ayer a la tarde habíamos estado hablando y yo veía su preocupación y su interés y cómo digo esto y cómo está bien expuesto así. Y eso marcaba que él estaba interesado en llevar algo. Y Dios vio su corazón, porque Dios mira nuestros corazones. Nosotros por más que nos pongamos una cortina, Dios mira nuestros corazones y Dios conoce nuestros pensamientos. Entonces cuando nosotros permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, ahí dice, pedid lo que quieras y os será hecho. Pero tenemos que entrar por la puerta que el Señor nos abre, permanecer en Él, permanecer en Él, permanecer en Él. Cambiar de iglesia no es permanecer en Él. Yo tengo que permanecer en Él, tengo que crecer en Él, tengo que servirlo, tengo que conocerlo y tengo que amarlo por sobre todas las cosas. Pero la palabra dice que se le perdonó, poco ama, ¿no? Y el que se le perdonó mucho ama. Pero nosotros a veces tenemos distorsionado esto porque no podemos creer que Dios nos perdonó mucho. Y creemos que nos perdonó poco porque éramos buenos. Y el Señor dijo, bueno, voy a elegir a estos que son los más buenos y los voy a perdonar porque yo también voy a perdonar poco porque ellos son muy buenos. Y sin embargo Dios nos perdonó mucho, porque Él conoce nuestra historia, nuestra vida, nuestros pensamientos, pero también conoce que cuando Él perdona no se acuerda más, no abre la puerta del pasado y dice, mirá, aquello, lo otro y lo otro, porque ya te perdonó. Ahora yo tengo que permanecer en ese perdón, tengo que cuidar ese perdón. No estoy salvo porque ya un día me entregué al Señor y ahora estoy salvo y siempre salvo. Yo tengo que pelear mi salvación cada día. Tengo que buscar de vivir en santidad, de agradar a Dios, de servirlo, de honrarlo, de amarlo. Tengo que abrir la puerta del camino que el Señor tiene preparado para mí. Tengo que abrir la puerta de la búsqueda de Dios. Tengo que abrir la puerta de la búsqueda de ser enriquecidos en los frutos del Espíritu. Que los frutos del Espíritu cada día puedan estar vivos y creciendo y desarrollados en mi vida. Porque esto va a traer cambios, esto nos va a transformar en personas diferentes, esto nos va a transformar en ser más que vencedores en Cristo Jesús. Porque si no tenemos amor en nuestros corazones, nada somos. Si estamos mirando de darle al Señor lo que nos sobra, no hay amor. Porque vos cuando tenés amor, das aún de lo que no tenés, como leyó Giselle de la viuda, ¿no? La viuda dio de todo lo que tenía. No dijo, no, Señor, esto no, porque esto lo tengo reservado para allá, este tiempo no, porque lo tengo reservado para tal cosa, esta disponibilidad no, porque la tengo comprometida con tal persona. Dios nos privilegia y nos honra en darnos la posibilidad de servirle. Amén. No es que nosotros somos los mejores. Yo por lo menos estoy lejos de esto. Pero sí nos da la posibilidad de ser parte de un ejército poderoso, de un ejército de vencedores, de un ejército que no está disminuido en su fuerza, sino que tiene como jefe aquel que es el vencedor de las batallas, aquel que es el Dios que sana, el que liberta, el Dios de milagros, el Dios que transforma, el Dios para quien no hay nada imposible. Pero nosotros a veces abrimos la puerta de glorificar la obra de Satanás, y abrimos la puerta y glorificamos la enfermedad que tenemos,
y abrimos la puerta y magnificamos la economía que anda mal, y abrimos la puerta y magnificamos la obra de Satanás, en lugar de abrir la puerta a anunciar el Evangelio de Cristo, de sus bondades, de la buena noticia. Nehemías estaba recibiendo una mala noticia, pero nosotros hoy tenemos una buena noticia. Alegrate que tenemos una buena noticia. Amén. Como dijo ese evangelista famoso, ¿no? Alegrate que Jesús te ama, ¿eh? Jesús te ama. Esa es una buena noticia. Amén. Y mirá si nos ama, que dio su vida por nosotros. Amén. No dijo, le voy a dar unos pesos para que se arreglen, sino dio su vida en la cruz por nosotros. Esto que vamos a hacer en esta mañana, que vamos a conmemorar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero dice la palabra que el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero muchas veces decimos, ¿pero esto cómo es? Porque yo no tengo todas las cosas, pero tal vez estoy abriendo la puerta equivocada. Tal vez abrí la puerta equivocada y tengo que volverme para atrás y cerrar esa puerta, y ahora abrir la puerta que Dios tiene para mí, y no aquella que a mí me pareció, y entré a meterme por ahí y me llevo de garrotazos por la cabeza. Las puertas que el Señor abre son aquellas que marcan el camino preparado para nosotros. Y muchas veces en nuestra vida espiritual, por no cuidar esas puertas, por no cerrar determinadas puertas, le estamos dando lugar a que el enemigo avance en nuestras vidas. Y la obra del enemigo avanza tan sigilosa hasta que un día se hizo tan grande que te das cuenta y decís, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo fue que pasó este resultado? Aquellos que vivían en Jerusalén no se imaginaban nunca que ese muro iba a ser derribado, que las puertas iban a ser quemadas. Pero un día pasó. Pero si nosotros no cuidamos las puertas, si no cuidamos las puertas de nuestro hogar, las puertas de nuestra familia, las puertas de nuestra iglesia, amén, y dejamos que entre el enemigo y avasalle, no podemos después decir, el Señor lo permitió. Porque el Señor no te va a permitir aquello que vos haces fuera de su voluntad. Si estás en su voluntad, el Señor no lo va a permitir. Y Él va a guardar tu vida, va a guardar tu familia, va a guardar tu economía, va a guardar tu trabajo, si vos entrás por la puerta que Él te abrió. Si vos entrás por otra puerta, bueno, cada uno se hará cargo. Y si esas puertas del pasado todavía, a pesar de que llegué a Cristo y lo conocí, las dejé media abierta o están destruidas y el enemigo se sigue metiendo por ahí, voy a tener problemas también. Entonces tengo que volverme y cerrar esas puertas. Tomar una decisión y decir, en el nombre de Jesús, yo cierro esta puerta. Puerta de miseria, puerta de dolor, puerta de recuerdos, puerta de venganza, puerta de deseos que trae aparejado la actividad del viejo hombre o la vieja mujer que todavía no fue transformado en nuestra vida o no murió del todo y me está llevando permanentemente el enemigo operando en esa área, me está llevando al pasado para evitar de que mi vida pueda tener un progreso en lo espiritual, para evitar de que yo pueda ser más que vencedor en Cristo Jesús. Y hasta que no cierro y termino con esa historia, el enemigo va a seguir entrando porque esa puerta quedó abierta. Y tengo que volverme y levantar y restaurar esa puerta. Tengo que volverme y restaurar esos muros que se han caído. Porque si no, mi vida va a tener el mismo resultado negativo. Un resultado nefasto. Y voy a pasar los años de mi vida sufriendo. Y cuando estás metido dentro del sufrimiento, no ves que Dios tiene una salida para vos. Solamente estás mirando el sufrimiento. Pero es importante que podamos levantar nuestra mirada al cielo. Como dice la palabra, ¿de dónde va a venir mi socorro? Y el socorro está. Después del arrepentimiento, el socorro está. Porque Dios está dispuesto a socorrernos. Dios no dice, bueno, ahora estás ahí, te la buscaste. Nos sigue amando. Dios nos sigue amando. Nadie se alegra de que a un hijo le vaya mal. Dios nos alegra que sus hijos estén en problemas y estén en dificultades, porque nos ama. Dios es un Padre amoroso.
No lo podemos comparar con un padre humano, porque los hay de todo tipo, pero Dios es un padre amoroso, es un padre que pagó un precio para rescatarnos, para que nosotros pudiéramos ese rescate, para que nosotros trabajemos en controlar esas puertas y ver que está todo correctamente cerrada y que el enemigo no tiene autoridad para entrar por ahí. Porque si no, si yo le dejo la puerta abierta, va a ser un desastre. A los jóvenes lo va a frustrar, le van a decir, no van a llegar, no van a poder estudiar, no van a poder crecer, no van a tener trabajo, no van a tener casa, no van a tener esperanza, no van a tener familia. Y el mensaje de Dios está diametralmente opuesto a eso. Dios los va a bendecir porque Dios los ama, Dios va a proveer para ustedes, Dios les va a dar gracia para que puedan ser más que vencedores en Cristo Jesús. Dios los va a transformar en mujeres y hombres poderosos en Cristo, y esto va para sin diferencia de edades, para que puedan testificar de la gloria de Dios. Pero para esto tengo que abrir la puerta de la gracia de Dios y cerrar las puertas del pasado que todavía quedaron abiertas. Pero esto es una decisión personal, es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. ¿Cómo quiero vivir yo? ¿Quiero vivir como un miserable o quiero vivir como un vencedor en Cristo? Y esto no depende del volumen de la billetera, sino depende de la paz y de la vida que Dios te da. Dios te quiere dar fortaleza, amén. Dios te quiere dar poder, Dios quiere derramar de su unción sobre tu vida. Dios quiere que nosotros abramos nuestra boca, como dijo la palabra, abre tu boca y yo te la llenaré. Eso es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. No sé lo que le voy a decir, no sé cómo lo voy a hacer. No sé qué le voy a dar un tratado porque todavía no entendí que el Evangelio es poder de Dios. No entendí que el Evangelio es poder de Dios. Miren, yo nací en la iglesia, ya lo dije un montón de veces esto, ¿no? Pero cuando era chiquito, íbamos a la Plaza Flores y los niños repartíamos tratados y le decíamos a la gente, sírvase la palabra de Dios. Pero después llegó un tiempo en mi vida donde yo tenía vergüenza. Hasta que un día Dios tocó el corazón y me sacó eso. Porque la puerta de la vergüenza está abierta y entra. Y nos avergüenza para lo bueno, no para lo malo. No le vas a decir nada a nadie. Mirá, si se llegan a enterar que sos evangélico, antes nos decían evangelio. Si sos evangelio, vas a ser discriminado, perseguido. Y algunos por ahí lo hizo. Pero Dios es fiel. Y yo estaba leyendo ayer que cuando el apóstol dice, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a agradar a los hombres o voy a agradar a Dios? Bueno, si no le gusta el mensaje, yo voy a seguir predicando igual. Porque el Evangelio es para salvación. Pero yo tengo que entender de quién me salva el Evangelio. ¿Cuál es la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué significado tiene para mí? Para eso estamos haciendo el discipulado. Muy básico, pero poderoso, porque es palabra de Dios. Porque por ahí uno va a decir, esto ya lo sé. Pero es palabra de Dios, es poderosa. Y vamos a trabajar en esto. Así que de paso les anuncio, el miércoles a las 19 horas tenemos la tercera clase del discipulado. Miércoles 19 horas. Vamos a afirmar nuestros conceptos, vamos a ponernos de acuerdo en aquello que vamos a predicar, vamos a desarrollar una estrategia para alcanzar las almas, porque no podemos salir así, tenemos que tener una estrategia y el Señor va a estar con nosotros. Pero vos fijate lo que pasaba, ¿no? En esta ciudad sin puertas, con las puertas quemadas. Pero Nehemías toma una decisión. En Nehemías capítulo 2, versículo 18. Y fíjate que esta decisión empieza con un testimonio. Y Dios hizo cosas grandes en cada uno de nosotros. Y yo de esto sí les invito a que cada uno de ustedes piense ¿a cuántas personas le compartimos lo que Dios hizo con nosotros en el último año?
¿Cuántas veces conté el testimonio de lo que Dios hizo de mí? Porque el testimonio mueve el poder de Dios en las vidas que escuchan esta palabra. Porque el Espíritu Santo revela la verdad de ese testimonio. Y no dice la gente, esto es mentira. La gente recibe el testimonio. Y esta palabra que dice Nehemías empieza con un testimonio. Dice, entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y esta parte del versículo tuvo una influencia determinante sobre la vida de las personas. La declaración de Nehemías en aquellos que lo estaban escuchando tuvo una influencia poderosa. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Para esas personas que fueron motivadas, vos imaginate esas personas que no estaban sentados en un salón como estamos nosotros, sabiendo de que después nos tomamos el colectivo, subimos a nuestro auto y llegamos a nuestra casa. No tenían nada. Pero no tenían nada, no porque no habían trabajado. No tenían nada porque eran maltratados, saqueados, robados. Permanentemente. Criaban unas ovejitas, unas vacas y venían y se las llevaban. Les llevaban lo poco que había sembrado, pasando hambre. Porque cuando el enemigo te saquea no tenés nada. Aún ganando no tenés nada. Porque el enemigo te saqueó. Esta gente en ese estado de cosas, en esa situación, en ese ambiente en el que estaba viviendo, tomó una decisión porque fue impactada por el testimonio poderoso de Nehemías. Porque Nehemías dice, mire, vamos a hacer esto y aquello. No, empezó contándole lo que Dios había hecho en su vida y cómo Dios había sido bueno. Entonces esto produjo, levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien. Yo les invito a ponerse de pie.